Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie. Hace 2 semanas cerramos, 3 semanas cerramos nuestro estudio, la exposición del libro de Malaquías, y hoy vamos a abrir una nueva serie que entendemos armoniza con lo que Malaquías nos habló a lo largo de 3 meses. Esta es una serie que personalmente es compleja de exponer. Es una serie donde vamos a caminar en terreno santo, si vale la expresión, y esto hace que el corazón se sienta incapaz de poder hacerlo, porque estudiar a Dios, entre comillas estudiar, es algo imposible. Tratar de comprender y entender es difícil. Nuestras mentes finitas no pueden dimensionar, entender a un Dios que es infinito. Dios nos dé la gracia a todos para que al momento de acercarnos a esta serie, que es Yo Soy, eso va a ser el título de nuestra serie, Yo Soy, y vamos a empezar hoy revisando un primer tema que va a ser introductorio a todo lo que vamos a mirar al momento de estudiar los atributos de Dios en respuesta a lo que Malaquías habló. Tú recuerdas que una de las declaraciones más fuertes de Malaquías era que su pueblo al final de todo no conocía a Dios. Su pueblo al final de ese caminar por años, cientos de años caminando con el Señor, realmente muchos no conocían al Señor, y el no conocer a Dios provocó en este pueblo el acercarse a Él de manera indolente, acercarse a Él aún en condición pecaminosa, acercarse a Dios trayendo ofrendas, sacrificios que no eran consistentes con el Dios santo, vivir de una manera durante la semana y luego subir al templo y llorar sobre el altar y luego preguntarse por qué Dios no me escucha. Si la respuesta de Dios era: ¿cómo pretendes que te escuche si tú estás viviendo de una manera durante la semana y luego vienes al templo, llegas al altar y como si nada estuviese sucediendo? ¿Cómo me pides que no te escuche cuando tú miras a las mujeres que sirven a otros dioses y te casas con ellas, te unes en yugo desigual? ¿Cómo me pides que no te escuche si lo que tú estás haciendo es dar carta de divorcio, aún mirando mi santidad, aún sabiendo que yo aborrezco el divorcio, tú decides hacerlo? ¿Cómo pretendes que yo te escuche? Y esta era la parte indolente alrededor del pueblo, que pretendían vivir de una manera inconsistente, sin conocer al Dios soberano. Y muchas veces a lo largo de esa serie hemos sostenido que no somos distintos a ese pueblo, que somos muy parecidos en nuestro estilo de vida como ese pueblo. Podemos servir al Señor de manera indolente, podemos vivir durante la semana como querramos vivir, pero venimos el domingo y pensamos que sin confesar puedo acercarme a un Dios que es santo. Vivimos muchas veces de manera irreverente. Entonces el propósito de esta serie, y realmente es mi oración, es que Él pueda obrar en nosotros de tal forma que podamos contemplarlo solo a Él, que podamos recordar quién Él es, que podamos recordar la profundidad y la magnitud y la grandeza de su nombre, y eso pueda una vez más regular nuestras vidas a la luz de quienes somos en Él. Entonces, si tú tomas notas, nuestra serie es Yo Soy. El primer tema que vamos a revisar es el Dios incomparable. Vamos a caminar esta mañana a través de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 14. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 14. Quiero acentuar una vez más la idea de que necesitamos recuperar una visión bíblica de quién es Dios. Y uno de los caminos, como señalé, para recuperar esta visión de Dios es sumergirnos en las Escrituras y una vez más conocer y entender quién es Dios.
Y Éxodo 3, si bien lo vamos a usar como introducción a nuestra serie, va a ser el trampolín, si vale la expresión, sobre lo cual vamos a observar la naturaleza y los atributos de Dios. En los primeros 2 capítulos de Éxodo, capítulo 3, se resumen 80 años o los primeros 80 años de la historia de Moisés. 2 capítulos, 80 años de historia. Durante los primeros 40 años, tú sabes que Moisés fue criado por la hija del faraón. Moisés llegó a ser el hijo de la hija del faraón en un entorno de alta educación, no solo alrededor de lo intelectual, sino además alrededor de asuntos militares. Moisés no era cualquier persona en el palacio del rey. Pero en un punto, tú vas a recordar esto, Moisés observa que uno de los soldados del imperio egipcio estaba maltratando a uno de los judíos, a un hombre que no era egipcio, un judío que fue tomado esclavo después de un desarrollo de la historia. Estaba golpeando y Moisés se enoja y él mata a este hombre que estaba maltratando a su, y la palabra lo dice, a su compatriota, dependiendo del texto, un conciudadano, y Moisés lo mata y al día siguiente se descubre este homicidio. Moisés fue descubierto de haber cometido este asesinato y él decide huir lejos de la justicia de Egipto, porque la ley decía que cualquier hombre que mate a un ciudadano egipcio iba a ser condenado a muerte. Y entonces Moisés huye hacia el desierto. Y nos vamos a encontrar entonces en el versículo 1 del capítulo 3. Moisés, y esta es como la segunda parte de la historia de Moisés. Moisés apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, 40 años después, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Al fijarse Moisés vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. En este punto, Moisés tiene 80 años, alrededor de 80 años. Pasaron 40 años, más o menos, desde que huyó él de Egipto. Él ya no es el mismo. Si en algún momento él pensó que era alguien mientras vivía en Egipto, el desierto se encargó de decirle que no es nada. 40 años en Egipto y los siguientes 40 años viviendo en el desierto. Todos se olvidaron de él. Yo no sé si puedes imaginar un poco cómo es esta figura. Él huye siendo el hijo de la hija del faraón. Probablemente se hubiese negociado lo que ha sucedido, pero él decide huir. Y los años siguientes, yo pienso, la escritura no lo dice, pero yo creo que él tuvo que haber sufrido mucho, del palacio del rey a vivir en una carpa en el desierto, del servicio que él recibía siendo el hijo de la hija del faraón, a tener que valerse por sí mismo, a sostenerse por sí mismo. Si bien se casó, pero su labor ahora es de pastor de ovejas. Yo no sé si en algún momento él creyó que su madre iba a salir en su búsqueda, iba a ir tras de él para ver dónde estaba y traerlo nuevamente a casa, pero nada de eso sucedió. Era un desconocido en medio del desierto. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza, escucha bien, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yo quiero subrayar algo que probablemente para muchos es obvio, pero no lo es en el texto bíblico. Es que Dios conocía a Moisés con absoluta precisión. Con absoluta precisión. Dios llama a Moisés por su nombre. Y sabemos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo.
Pero este llamado de Dios a Moisés tuvo que ser significativo para Moisés. Recuerden, 40 años viviendo en el desierto. Su núcleo familiar era pequeño. Probablemente sus ovejas conocían mejor a Moisés de lo que ninguna otra persona lo conocía. Estaba todo el tiempo con ellas. Pero Dios llama a Moisés por su nombre. Dios no se había olvidado de él. Dios no se olvidó de Moisés. Dios conoce a Moisés. Eso debe, entre paréntesis, eso debe animarnos. Eso debe alentar nuestros corazones. Dios te conoce. Dios te conoce con profunda precisión. Cuando tú piensas que nadie piensa en ti, Dios está pensando en ti. Cuando tú piensas que nadie te conoce o no eres lo suficientemente conocido, Dios te conoce a la perfección. Dios va a reclutar a Moisés para enfrentarse al hombre más poderoso de la tierra en aquella época, con la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero antes es necesario que Moisés tenga una visión adecuada del Dios que lo está llamando. Dios no va a mandar a Moisés a cumplir una tarea sin que Moisés llegue a entender quién es el Dios que lo está llamando, quién es el Dios a quien va a servir, quién es el Dios que lo va a sostener, quién es el Dios que lo va a animar, quién es el Dios que lo va a consolar, quién es el Dios que lo va a disciplinar. Entonces este encuentro de Moisés con Dios, de Dios trayendo a Moisés hacia él, no es casual. No es casual. Dios necesita que después de haber estado mirando el desierto por 40 años, Moisés empiece a mirar al Dios soberano. Versículo 5. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Dios le está diciendo: Moisés, mantén distancia, no te acerques mucho porque tú y yo no somos iguales. Tú y yo no somos iguales. Yo soy el Dios santo. Y la tierra que tú pisas en este momento es tierra santa. El problema no eran las sandalias, porque te aseguro que sus pies estaban más sucios que las sandalias que estaba usando. Estaba en el desierto. Pero en aquella época, el sentido de quitarse las sandalias tenía un significado de reverencia. Tenía un significado de entender que estoy parado delante de alguien que es superior a mí, que tiene mucho más autoridad que la que yo pudiese tener. Ese es el sentido de las sandalias. Dios le está diciendo a Moisés: debes acercarte a mí con reverencia. Debes acercarte a mí sabiendo que yo soy Dios santo. Yo no soy como los dioses a quienes tú serviste en Egipto. Yo no soy como esos dioses en Egipto que tú necesitabas cargarlos para que salgan un poco a mirar la ciudad. Yo no soy como esos dioses de Egipto que tú necesitabas traer sacrificios para que ellos se alimenten. Yo no soy ese Dios. Yo soy el Dios santo. Yo soy el Dios santo. Versículo 6. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa.
a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Esto es una locura, ¿no es cierto? 40 años, y en el capítulo 4 Moisés va a decir: Señor, es que yo no sé hablar. Señor, ¿cómo yo voy a ir? Pero la realidad es que Moisés tenía que entender quién está hablando con él, quién lo está llamando. Moisés tenía que tener claridad que el Dios soberano está sobre todos los dioses de la tierra. Moisés tenía que lograr abrazar en su corazón que este encargo de Dios no es un encargo arbitrario, sino que Dios tiene un plan, y de hecho, en lo que hemos leído, Dios les revela este plan. Algunos autores describen esta porción como un momento tenso entre aprender a vivir y adorar en el contexto de que Dios es soberano, infinito, y yo soy limitado, finito. Muchos dicen que esta es una tensión entre la confianza y la reverencia, entre el gozo y la solemnidad, entre la cercanía y la trascendencia. Nuestro Dios es glorioso y es cercano al mismo tiempo. Y Moisés tenía que entender esto. Moisés tenía que entender que aunque este Dios lo va a equipar para que cumpla esta tarea, y este mismo Dios, el Dios soberano, va a ir delante de él, y este Dios soberano va a desplegar su poder, y él puede confiar y descansar y refugiarse en este Dios, no significa que sea irreverente. Por eso el primer acercamiento que tiene Moisés con Dios es retirarse las sandalias de sus pies. Me acerco a Dios, pero lo hago con reverencia, con profunda reverencia. Me acerco al Dios soberano, sabiendo que Él es infinito y yo finito. Él es sabio, yo soy limitado en mis capacidades. Él es infinitamente eterno, yo soy infinitamente pequeño, limitado. Él debía entender esto. Y esta es la tensión en la que vivimos. En esta tensión de acercarnos con libertad, con gozo, pero también con reverencia. La pregunta para nosotros en este punto es, si al conocer a Dios, yo me acerco con reverencia. Si yo me acerco, si yo vivo sabiendo delante de quién estoy, eso hace diferencia. Versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Todavía no entendió la idea, ¿no es cierto? Todavía no entendió a quién se acercó. Porque estos temores empiezan a abrazar su corazón. ¿Quién soy yo para ir al hombre más poderoso de la tierra? ¿Quién soy yo para sacar a los israelitas de Egipto? Escucha la respuesta de Dios. Ciertamente yo estaré contigo, les respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. ¿Notas que él está dando el resultado del trabajo que tenía que hacer? Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios: yo voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre,
y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Volvamos al versículo 11, por favor. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Esta es una mala pregunta. Espero que estés de acuerdo conmigo. Esta no es la pregunta apropiada, porque esta misión no se trata de Moisés. Se trata de aquel que llama a Moisés. Y de hecho, tú observas eso mismo en la respuesta que Dios da. Versículo 12. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Moisés no necesitaba que Dios trabaje en su autoestima. Moisés necesitaba contemplar a Dios para entender quién era él delante de un Dios santo. Porque la pregunta de Moisés raya esa dimensión. Señor, ¿cómo yo? No puedo. Mira mis limitaciones, Señor. Estoy 40 años en el desierto. ¿Cómo me buscas para emprender esta gran tarea? Yo tengo demasiadas limitaciones. Dios no se concentra en Moisés, se concentra en quién Él es y lo que debería ser para Moisés. Dios nos resuelve las limitaciones de Moisés en este punto, porque Dios quería que Moisés entienda que en medio de sus limitaciones Dios es suficiente. Dios le dice a Moisés que él debería saber con profunda precisión y convicción de que él estaría con él. Y eso es suficiente. En medio de las debilidades, en medio de las carencias, en medio de la falta de ciertas capacidades, Dios le dice: tranquilo, Moisés, yo sé quién eres. Yo sé a quién estoy llamando. Para ti debe estar claro que yo estaré contigo. La identidad de Moisés iba a descansar en quién es Dios. Y esto es parte de este entrenamiento que Moisés está teniendo en este lugar, delante de esta zarza que ardía y de donde Dios estaba hablando. Una vez más el versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios: yo voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Yo soy el que soy. En el hebreo, el nombre por el cual es conocido Dios, o su nombre personal, es Yahweh o Jehová. Ese es el nombre personal, el nombre particular de Dios. Los otros nombres, como Adonai, Supremo Señor, Elión, el Dios Altísimo o Supremo, Elohim, que es el nombre de Dios que se usa de manera general en las Escrituras, describen básicamente algunas acciones que Dios hace. Por eso era conocido Dios. Dios era conocido por un Dios fuerte, poderoso, un Dios sabio, y la descripción de quién Él era reflejaba al Dios soberano indudablemente, pero su nombre personal es yo soy, Yahweh. No vamos a entrar a mucho tecnicismo, pero quédate con la idea de que este nombre es el nombre personal de Dios. Yo soy. Yo soy. No solo revela su verdadero nombre, también las implicaciones de su nombre. En esencia, si me permite citar a algunos teólogos, todos ellos están de acuerdo en que Dios estaba revelando a Moisés que Él es autoexistente. Esto es lo que está diciendo Dios a Moisés. Cuando Dios le dice: yo soy el que soy, lo que Dios le está diciendo a Moisés es: yo soy autoexistente. Yo no puedo dejar de existir. Yo tengo vida en mí mismo. Yo soy eterno. Yo soy perfecto. Yo soy absoluto.
Yo soy sin causa porque yo soy la causa de todo. Nada me trajo a la vida porque yo soy quien da vida. Soy independiente, por tanto no tengo ninguna necesidad. Esto es, yo soy el que soy. Y así se está presentando Dios con Moisés para esta tarea. Mira lo monumental de esta descripción de yo soy el que soy. Este atributo de Dios de ser autoexistente, el origen de todo, el poseedor de todo poder que sostiene todo cuanto es conocido, en teología se conoce como la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. Esto es lo que hace al Dios soberano incomparable. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy incomparable absolutamente en todo. Y esta palabra aceidad que nos dice que Él es incomparable es porque Él es autoexistente y autosuficiente. Dios es autoexistente y es autosuficiente. Por eso es incomparable. Él es entonces el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Escucha, iglesia. Necesitamos elevar nuestra visión de Dios. Porque este Dios incomparable, que es autoexistente y autosuficiente, es el Dios que nos ha llamado. Es el Dios al cual oramos. Oramos al Dios autoexistente, autosuficiente. Oramos al Eterno. Solo dimensiona esto en tu mente. Retomando nuestra palabra aceidad, recuerda que quiere decir autoexistente y autosuficiente, que trata de describir el gran yo soy. Quiero leerte una definición para que nuestra mente se ancle mucho más alrededor de la palabra del nombre de Dios yo soy. La definición dice, su atributo de autoexistencia y autosuficiencia. Dios es la causa no causada o la causa de las causas. El creador no creado, Dios eterno. No tuvo un comienzo, siempre ha sido. Dios es inmutable, siempre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Él será lo que Él es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, poder, sabiduría, son eternos e invariables. La aceidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada ni nadie puede frustrar su propósito de cumplir sus promesas. Lo que promete lo hará. Lo que Él predice sucederá. Cuando Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, citando Isaías 46:10, Él está afirmando su aceidad y su soberanía. Este es nuestro Dios. Este es el Dios al cual adoramos. Este es el Dios al cual nos acercamos. Este es el Dios con el que nos relacionamos todos los días. Ese es el Dios, como decía hace unos minutos, a quien oramos. Iglesia, escucha. Oramos a un Dios que es infinitamente poderoso, iglesia. Iglesia, no nos estamos acercando a cualquier Dios. Este es el Dios. Alrededor de esto, cerca de los años 1500, un pastor puritano, George Swinnock, él escribió un libro que se llama La incomparabilidad de Dios. Y él describe esta incomparabilidad de Dios en 4 terrenos, y quiero tomar esa estructura para poder seguir definiendo al gran yo soy. Primero, Dios es incomparable en su existencia. Dios es incomparable en su existencia. Segundo, Dios es incomparable en sus atributos. Tercero, Dios es incomparable en su obra. Cuarto, Dios es incomparable en su palabra. Dios es incomparable en su existencia, en sus atributos,
en su obra y en su palabra. Vamos a revisar brevemente estos 4 escenarios que nos van a dar mayor claridad para poder entender al gran yo soy, al Dios que esté enviando a Moisés a esta tarea y al Dios que nos llamó a nosotros para ser sus hijos. Primero, Dios es incomparable en su existencia. Recuerda, Él no tuvo comienzo ni tendrá fin. Ese es nuestro Dios, sin comienzo y sin fin. A lo largo de toda la eternidad, Dios no ha envejecido, no ha cambiado en sus atributos, no ha cambiado en su forma de pensar. Nunca Dios tuvo un pensamiento que lo tuvo que cambiar. Nunca tomó una decisión de la cual Él se arrepienta. Él es el mismo de principio a fin. Él es el alfa y el omega. Todos sus planes, todos sus propósitos son cumplidos con profunda precisión. Él no cambia. Él no sufre variaciones o alteraciones emocionales. Nunca. A diferencia de nosotros, que hoy podemos amar a alguien y al día siguiente quisiéramos despacharlo. Hoy que amamos a alguien y mañana sentimos que ya no amo. Hoy puedo ser muy cercano a alguien y mañana siento no ser cercano. Dios no es regulado por sus emociones. El carácter de Dios es absoluto y permanece para siempre. Entonces Dios no ha cambiado en su forma de pensar. Ninguno de sus propósitos ha cambiado desde la eternidad pasada, ni ninguno de sus propósitos va a sufrir alguna variación hoy o en el futuro. A este Dios nos acercamos en la oración. A este Dios oramos. A este Dios cantamos. Escucha, iglesia, Dios nunca tuvo la necesidad de nada a lo largo del tiempo. Dios no necesita nada, porque en Él está todo. Él no anda, disculpen la palabra, mendigando adoración. Como algunos piensan que tenemos que adorar para llenar el corazón de Dios. No, Dios no necesita mi adoración. Dios no necesita tu adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Dios no anda en soledad. Como algunos sostienen que hay que construir un altar para que el Dios llegue y tenga una habitación donde morar. Todo es de Él. El universo entero y más allá del universo es su morada. Nada lo contiene. Él está sobre todo. A ese Dios oramos todos los días. En Hechos capítulo 17, si me acompañas en tu Biblia, Pablo hablando a los atenienses, Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todos, y aliento y todas las cosas. Pablo está presentando a los atenienses al Dios como creador. Les está diciendo, Él hizo todas las cosas y todas las cosas que en Él hay. Y de este creador, Pablo está diciendo 2 cosas. Observe el texto. Él es Señor sobre todo lo creado, pero no puede Dios ser contenido por lo creado, porque Dios existe fuera de la creación. Pero Dios múltiples veces, como lo hizo en Jesús, decide entrar en su creación para obrar con propósito. Este es nuestro Dios. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Este es nuestro Dios. Nada lo contiene, nada lo limita. No es como esas frases de que Dios tiene que hablar conmigo si Él quiere hacer algo en medio de su pueblo. Es una aberración aquello. Dios no necesita pedir permiso a nadie. Él es el Dios soberano sobre todas las cosas. Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27,
Él dice lo siguiente: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. Si los cielos y si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Observa, Dios no puede ser contenido. Observa, nuestro Dios es infinito. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios habita fuera del tiempo y del espacio. Dios existe antes del universo, porque el universo fue creado por el poder de su palabra. Nada contiene a nuestro Dios, y nosotros nos acercamos a este Dios. Y nosotros hablamos con este Dios. Y nosotros adoramos y cantamos y servimos a este Dios. ¿Notas entonces por qué Dios le dijo a Moisés: Moisés, sácate las sandalias de tus pies? Reverencia, reverencia. Y a veces perdemos de vista esto. Es lo que sucedió con Malaquías, con el pueblo de Israel en la época de Malaquías. Perdieron de vista a este Dios, al gran yo soy, perdieron de vista. Por eso es que ofrecían sacrificios enfermos, robados, maltratados, magullados, y subían al templo como si nada. Por eso es que podían darse en divorcio como si nada. Podían unirse en yugo desigual sin ningún problema, porque perdieron de vista al gran yo soy. Queridos, iglesia, ¿por qué pecamos con tanta facilidad? ¿Por qué para nosotros la obediencia es una opción? Porque hemos perdido de vista al Dios soberano, al gran yo soy. Las Escrituras sostienen entonces que Dios no necesita de nada, absolutamente de nada. No necesita que yo lo ame. Yo necesito amar al Señor. Y aún ese amor que yo pretendo tener por Él es un amor que Él deposita en mí para poderlo amar. Aún el hecho de yo poder servirle no es una disposición natural de mi corazón, sino es que Él puso el querer como el hacer en mí para que yo pueda servir. Este es nuestro Dios. Y nosotros somos indudablemente, diametralmente distintos a Dios. Necesitamos que alguien nos ame. Necesitamos a alguien para amar. Necesitamos que alguien llene nuestro tanque de amor, de emociones. Si nos rechazan, lloramos. Nos aceptan y somos felices. Somos volátiles en nuestras emociones. Dios no. No es más Dios porque yo le adore, Él sigue siendo Dios. No es más Dios porque yo ofrende, Él sigue siendo Dios, Él es dueño de todo. Nosotros necesitamos de Él. Dios es perfecto en sí mismo, completo en sí mismo, satisfecho en sí mismo. Él no tiene necesidades. Él, insisto, no necesita de nada ni de nadie. Él no creó el universo porque se sentía solo. Él no creó un jardín del Edén y puso un Adán y una Eva para que le hagan compañía a Dios. Pobrecito, estaba solo. No. Él tiene cientos y millones de ángeles que lo adoran. Y si no existiesen esos cientos y millones de ángeles, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Yo soy implica que Dios solo depende de Él mismo. Yo soy implica que Él es todo en todo. Este es el Dios que está enviando a Moisés a esta tarea de liberar al pueblo de Israel. Pregunta, ¿quién iba a liberar al pueblo de Israel? ¿Moisés? Si tú has creído toda tu vida que el héroe en la historia es Moisés, te engañaron. Te engañaron. Moisés fue el instrumento. Moisés fue la herramienta. Moisés fue el barro en las manos del alfarero. Fue el Dios soberano que desplegó todo su poder para liberar a su pueblo.
Entonces el yo soy del Antiguo Testamento, iglesia, debemos tener claridad que es el mismo yo soy del Nuevo Testamento. El yo soy que envió a Abraham a una nueva tierra, que envió a Moisés a Egipto, es el yo soy que está aquí entre nosotros hoy. Iglesia, el gran yo soy está aquí en medio de su pueblo. Si tú sabes que el gran yo soy está aquí en medio de su pueblo, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué no lees la palabra con reverencia? ¿Por qué no adoras con reverencia? ¿Por qué no sirves con reverencia? Porque si yo entiendo que el yo soy que está describiendo las Escrituras es el que moró en el Antiguo Testamento, es el que mora a lo largo del Nuevo Testamento hasta nuestros días, ese es el gran yo soy que hoy está en medio de su pueblo. ¿Por qué somos irreverentes? ¿Por qué somos irreverentes? ¿Por qué no nos esforzamos frente al gran yo soy? ¿Por qué razón? Yo tengo la respuesta para ti. Porque realmente no lo conocemos. No lo conocemos. Porque si mi mente lograse dimensionar, entender, abrazar al gran yo soy, créeme, nuestro estilo de vida sería diametralmente diferente a lo que hoy vivimos. Nuestra oración no es un favor. No oro por orar. Estoy orando al gran yo soy. Cuando canto, cuando adoro, estoy adorando al gran yo soy. Debe haber premura en mi corazón por acercarme al gran yo soy. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Sigamos afirmando, sosteniendo la idea de yo soy. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Todo. Iglesia, si este es el escenario del gran yo soy, si esto es lo que hace el gran yo soy, ¿por qué tememos lo que pueda venir? ¿Por qué hay temor frente a las circunstancias que nos aquejan hoy como país? ¿Cuál es la razón de ese temor? ¿Notan que nos parecemos a Moisés? Señor, pero ¿qué voy a decir? Señor, no me van a creer. Señor, la cosa en Egipto está seria. Señor, no hay dólares. No hay aceite, Señor. Tengo que hacer fila todos los días por gasolina. Señor, y el gobierno que se viene en Egipto, Dios, ¿y tú me quieres mandar? A ver, Moisés, entiende. Yo soy el que soy. Yo he creado todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Moisés, todo lo he creado, todo lo visible e invisible. Moisés, escucha, sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo lo he creado yo, el gran yo soy. Moisés, no temas. Iglesia, no temas. Yo voy contigo. Se lo dijo a Moisés, el gran yo soy, nos los dice hoy. Somos sus hijos. El gran yo soy está con nosotros. Alguien señalaba respecto al poder del gran yo soy y se preguntaba y decía, ¿cuán grande es el universo? Responde esta misma persona y dice, la ciencia recientemente ha estimado que probablemente nosotros tenemos 200 billones de trillones de astros en el universo. Billones de trillones. Eso más o menos es como un 200 seguido de 21 ceros. Más o menos es así. O es así. La palabra de Dios dice que Él abrió su boca. Escucha, el gran yo soy abrió su boca
y 200 billones de trillones de astros se formaron y ocuparon su lugar, tomaron el tamaño que correspondía y en una distancia para no chocar entre ellos. Ese es el gran yo soy. ¿Tú crees que no va a tener cuidado de ti, de mí, de nosotros? Este es nuestro Dios. Este es el gran yo soy. Todo fue creado por Él. Escucha, Colosenses nos dijo, y para Él. Tanto lo que está en el mundo físico como en el mundo espiritual, todo fue creado por Él. De hecho, Hechos capítulo 17, versículo 28, Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Observa lo que está diciendo. El gran yo soy nos dice, en mí viven, por mí se mueven, por mí existen. Entonces cuando Jesús está dando el sermón del monte y dice, no se afanen por el día de mañana. No se afanen. Basta cada día su propio afán. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Nos afanamos. Y Dios dice, ¿no han visto las aves del cielo? Ellas no chambean. Ellas solo tienen que salir y recoger su alimento. ¿No voy a hacer con ustedes mucho más, hombres de poca fe? Y en realidad el sentido en el texto de hombres de poca fe tiene que ver con conocimiento. Porque si yo conociese a Dios, no andaría tan afanado. Henry Blackaby, describiendo al gran yo soy, este encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, dice lo siguiente, escucha, cuando tú le pierdes el temor a Dios, cuando tú pierdes de vista al gran yo soy, tú le pierdes el temor al pecado. Cuando tú le pierdes el temor al pecado, Dios se aleja de ti. Aleja su presencia manifiesta de ti. Pero el cristiano de quien Dios se ha alejado continúa yendo a la iglesia, y como continúa yendo a la iglesia, sus actividades religiosas le hacen creer, lo convencen de que Dios no se ha apartado de él. Y lamentablemente ese cristiano iglesia crece contenta y satisfecha sin la presencia manifiesta de Dios. Cuando yo conozco al gran yo soy, cuando tengo una visión elevada de Dios, mi corazón, escucha iglesia, mi corazón se sensibiliza frente al pecado. Frente al pecado. Cuando tú pecas con tanta facilidad, cuando tú haces cosas que no debes hacer con tanta facilidad, muy probablemente sea que has perdido la visión de quién es Dios. Has trivializado al gran yo soy. Has diluido el estándar de santidad de Dios. ¿Por qué pecamos, iglesia? Debería dolernos cuando pecamos. Volvamos con Israel en la época de Malaquías. A ellos no les dolía su pecado, recuerda. Subían al templo como si nada. ¿Por qué razón? Perdieron de vista al Dios soberano, perdieron de vista al gran yo soy. Cuando yo pierdo de vista, cuando dejo de mirar al gran yo soy, perdemos el temor al pecado. El asunto es que nos damos cuenta de esto cuando llegan las consecuencias. ¿Cómo es posible que creyendo en el Dios que describe las Escrituras, en el gran yo soy, podamos pecar con tanta facilidad y no nos pese? ¿Saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Ni siquiera el pecado en sí mismo, porque tenemos una inclinación a pecar. No practicamos el pecado, pero sin lugar a dudas vamos a pecar. Pero lo crítico en esto es que no me duele, no me incomoda. Puedo caminar meses y nada me inquieta. Puedo llegar a la iglesia y cantar y adorar al Señor y decir, hermano, Dios te bendiga.
Dios te guarde y estar en pecado. ¿Cuál es la razón? Hemos perdido de vista al Dios soberano. Entonces Dios no solamente es incomparable en su existencia, en sus atributos. Segundo, Dios es incomparable, segundo, en sus atributos. Voy a citar brevemente algunos de los atributos que se describen detrás de este gran yo soy. Primero, Él es infinitamente santo. Él es infinitamente santo y su santidad hace que cuando Él ve el pecado se aleje o lo destruya. Y tú miras esto en la narrativa de las Escrituras, a lo largo de las Escrituras. O Dios se va a alejar de ese pecado o Dios va a destruir ese pecado. ¿Por qué? Porque Él es infinitamente santo. Dios no tiene comunión cuando un creyente, un hijo suyo está en pecado. Déjate explico. Soy hijo del Señor, sin lugar a dudas, pero he pecado. Lo que Dios va a esperar de mí es que yo me arrepienta, que resuelva ese asunto. Porque cada vez que yo me acerque a Él, con lo primero que me encuentro, Moisés lo hizo, es con su santidad. Y frente a su santidad, lo primero que sale de mí es mi pecaminosidad. Y es como Dios me dijese, Eric, escúchame. Ok, todos estos asuntos están bien, pero yo quiero resolver este tema. No, pero Señor, bendíceme, provee, ayúdame en mi trabajo. Eric, espera, detente un momento. Este asunto, este pecado, necesito que lo resuelvas ahora. Háblame de él. Confiésame lo que hiciste. Quítate las sandalias de tus pies, porque estás delante de un Dios santo. Recuerda lo que pasó con Israel y Malaquías. En la época de Malaquías, ojalá se callasen. ¿Recuerdas esa expresión de Dios? Ojalá cerrasen las puertas del templo, porque ya me cansaron. Ustedes vienen a lloriquear. Es lo que les dijo. Vienen a llorar aquí, vienen a quejarse, llenan el altar de sus lágrimas. Ya no quiero escucharlos. Qué Dios tan frío, qué Dios tan vertical, qué insensible es nuestro Dios. No. Dios es santo. Y lo que Dios estaba diciéndoles, has vivido como has querido toda la semana y vienes como si nada sucediese, confiesa tu pecado. Segundo, Él es eterno e inmortal. Dios es eterno e inmortal. Como hemos descrito, Él vive fuera del tiempo y del espacio. La creación no lo detiene, no lo contiene. Él está lejos de ser subordinado a la naturaleza humana. Pero Dios interviene cuando Él le place. Dios toma acción cuando Él le place. En su eternidad y en su inmortalidad, Él no está subordinado absolutamente a nada. Tercero, Él es trascendente. Él está más allá de todo lo que existe, mucho más allá de todo lo que nosotros podemos imaginar o dimensionar. Pero al mismo tiempo Dios es inmanente. Él está cerca de nosotros. No sé si eso te parece extraordinario. Espero que sí. Dios, siendo trascendente, vive fuera de todo lo creado. Escucha. Pero cuando yo le digo Padre, Él es inmanente y se acerca y me escucha. El gran yo soy, el creador de todo, el eterno. Cuando tú dices Padre, Él se acerca a ti. Dios tiene poder, Él es todopoderoso. Dios tiene el poder, como describe la palabra, para dar vida y para quitar la vida. Pero también Él tiene no solo el poder para dar, para quitar, también tiene el poder para devolver la vida. ¿No es lo que va a suceder? Él nos ha dado vida, nos permite manejarnos, conducirnos en un tiempo. Llega el momento de morir, nos quita la vida. Pero frente a la esperanza que tenemos frente a Él, Él nos va a devolver la vida, nos va a resucitar. Él tiene el poder para hacerlo. Dios es incomparable en su omnisciencia.
Salmos 139, versículos 1 al 4 dicen, Salmos 139, versículos 1 al 4. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Escucha, no solo los conoces, sino que comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios es omnisciente. Alguien describía esto de la siguiente manera: conoce incluso cómo me acosté y cómo me desperté. Y él añade, y con quién desperté. Señalando que eso debería ser intimidante para muchos. Él conoce mis pensamientos desde lejos, dice el salmista. De manera que cuando yo estoy meditando, Él sabe lo que estoy meditando. Y cuando estoy planeando algo, Él sabe lo que estoy planeando. Cuando estoy tramando algo, Él sabe lo que estoy tramando. Cuando en mi mente estoy imaginando algunos escenarios, Él sabe lo que estoy imaginando. Cuando me dispongo a ir a un lugar, Él sabe por dónde voy a ir, a qué hora voy a llegar, en qué condiciones voy a llegar. Él lo sabe absolutamente todo. Este es el Dios que iba a acompañar a Moisés en esa misión. Este es el Dios a quien nosotros llamamos Padre. Él es incomparable en su amor. Solamente Él puede tener un amor que es infinito, que es eterno y que es incondicional. Escucha cómo se describe el amor de Dios. Un amor infinito, un amor eterno y un amor incondicional. Iglesia, así es como nos ama Dios. Dios nos ama de manera infinita. Antes que fuesen hechas todas las cosas, tú estabas en la mente de Dios y Él te amó. No habías ni nacido y Él te amó. Él te conoció desde la eternidad y te amó. Yo estoy seguro que si muchos de nosotros nos conociésemos como realmente éramos, no habría mucho espacio para amarte, ni para que tú me ames a mí. Pero Él, sabiendo cómo éramos, Él nos amó con un amor infinito, eterno, incondicional. Escucha, incondicional. Por algunas cosas que tú puedes hacer, yo puedo hacer, podemos sentir que Dios ya no nos ama, pero su amor es incondicional. La evidencia, la cruz de Cristo. Su amor es incondicional. Él es incomparable en su misericordia. Pregunta, ¿cuántos pecados Dios te ha perdonado? Muchos, cientos de pecados. Ok, se requiere de un Dios ampliamente, profundamente misericordioso para perdonarnos. Para perdonarnos. Entonces tenemos un Dios que es incomparable en su existencia, un Dios que es incomparable en sus atributos y Dios que es incomparable en su obrar. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: Dios obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Dios obra, no algunas, sino todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Todo lo que Él hace es para su gloria. Todo lo que Él hace es bajo el consejo de su sabiduría. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Él no hace nada sin que sea algo carezca de propósito. Todo lo que sucede en nuestras vidas delante de Dios coopera para nuestro bien y para su gloria. Aún los días difíciles, los días malos, los días que no te gustan, aún esos días drenantes cooperan para nuestro bien y es para la gloria de Dios. ¿Cuál es la razón? Su sabiduría. En su sabiduría, todo lo que acontece desplaza o despliega quién Él es, el gran yo soy, y en ese despliegue todo tiene un propósito. Cuarto, Dios es incomparable en su palabra. Dios es incomparable en su palabra. El teólogo John Frein, él dice en un libro que se llama La doctrina de la palabra de Dios, dice lo siguiente: cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con su palabra. No podemos encontrarnos con Dios sin su palabra o la palabra sin Dios. La palabra de Dios y su presencia personal son inseparables.
Esta es la palabra del Señor. Dios no obra fuera de la palabra escrita revelada. Y la palabra revelada, escrita, no violenta quien es Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es su palabra. Es su palabra que no es superficial. Es su palabra que entra hasta lo más íntimo del hombre. Y en esa intimidad su palabra opera poderosamente y discierne nuestros pensamientos y nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Este es el poder de la palabra de Dios. Al hablar entonces del poder de esta palabra, recuerda el encuentro. Está Dios hablando con Moisés, Dios diciéndole yo soy. Y lo que está diciendo básicamente es todo lo que te estoy diciendo va a suceder porque estoy poniendo mi palabra de por medio. Entonces no estamos hablando, cuando citamos la palabra de Dios, su palabra dicha, no estamos hablando de una fuerza errante. Como que Dios habló y a ver qué va a suceder. No. Su palabra, escucha, tiene contenido, tiene significado y tiene propósito. Todo lo que Dios dice tiene contenido, significado y propósito. Déjalo ilustro. Génesis capítulo 1, versículo 9. Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Esta es la orden de Dios, es el poder de la palabra de Dios. Las aguas no salieron corriendo de un lugar a otro en medio caos y dijeron, ¿dónde nos ubicamos? No, se juntaron en un lugar para que apareciese lo seco. Su palabra tiene contenido, significado y propósito. Versículo 11. Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Los árboles no salieron corriendo asustados, viendo dónde se iban a plantar, con quiénes iban a estar. La palabra de Dios fue suficiente en contenido, significado y propósito, y las cosas se alinearon. Observa versículos 14 y 15 de Génesis 1. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean para luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios dio esta orden y todo se ubicó en su lugar. Todo se ubicó de acuerdo a la palabra de Dios que tiene contenido, significado y propósito. Dios no habla por hablar. Dios no dice las cosas por decirlas, como nosotros. ¿No es cierto? Nosotros hablamos por hablar, hacemos compromisos por hacerlos. No. Cuando Dios dice algo, lo que Él está diciendo tiene contenido, significado y propósito. Cuando Dios dice no, su no tiene contenido, significado y propósito. Cuando Dios dice no cruces este límite, es porque esa advertencia de Dios tiene contenido, significado y propósito. Los nos de Dios no son arbitrarios. Los nos de Dios tienen profundo contenido, gran significado y propósito. Su Biblia, la Biblia de Dios, no es arbitraria. La palabra de Dios no es arbitraria. De hecho, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, iglesia, no podemos desafiar su palabra sin sufrir consecuencias. Tú puedes pensar, y lo he dicho múltiples veces, pero tú puedes pensar que lo que estás haciendo no va a tener consecuencias. Pero una vez más, la palabra nos señala que tú puedes vivir como tú quieras, sí,
pero va a haber consecuencias si vives fuera de su palabra. Eso pasó con el faraón. El faraón desafió la palabra de Dios, lo dicho por Dios: libera a mi pueblo. Si el faraón hubiese escuchado, nos hubiésemos evitado las 10 plagas. Pero su desafío a la palabra de Dios trajo las 10 plagas. No desafíes a Dios. No desafíes a Dios. Recuerda esta tensión. ¿Nos acercamos en plena certidumbre y confianza hasta el trono de la gracia de Dios? Sí. Nos escucha, atiende nuestro clamor. El salmista dice: inclina su oído. Ese es nuestro Dios, pero con profunda reverencia, con temor reverente. Nos acercamos a Él. No pienses que Dios no va a actuar cuando su palabra es violentada. Veamos un par de ejemplos en el Nuevo Testamento para ir cerrando. En el Nuevo Testamento, tú recuerdas que se desata una tormenta. Jesús está en una embarcación con sus discípulos. Los discípulos se alborotan porque parecía que la embarcación se iba a partir. ¿Recuerdas esa escena? ¿Ok? Jesús ordena a la tormenta que se calle. ¿Qué hizo la tormenta? Guardó silencio, enmudeció. La palabra de Dios tiene poder para calmar la tormenta. ¿Tú te acuerdas el encuentro de Jesús con el gadareno endemoniado? Sí, esa escena es dramática. Dice: ¿quién eres? Legión. Oh, duro. Y Dios dice: fuera. Es expulsado. La palabra de Dios, la palabra dicha por Dios, tiene poder. ¿Tú recuerdas que el amigo de Jesús muere, Lázaro? Y como que Jesús aparentemente a la vista de los demás llegó como un poco tarde, porque si él hubiese llegado antes probablemente Lázaro no hubiese muerto, pero hace 3 días murió. Jesús se para frente a la tumba y Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Ordenó al cadáver cobrar vida. ¿Cuál es la razón? Su palabra tiene poder. La misma palabra, escucha iglesia, la misma palabra que calmó la tormenta física, que calmó la tormenta espiritual, la misma palabra que llama un cadáver a la vida, es la palabra que tiene contenido, significado y propósito. Iglesia, todo lo que Dios dice tiene contenido, significado y propósito. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esto? ¿Cómo debemos caminar nosotros a la luz del gran yo soy el que soy? Primero, no olvides que Dios es incomparable, que Dios es autoexistente, que es autodependiente, sin necesidad, sin carencias, que Él es el Dios infinito, Dios eterno, Dios soberano, que Él no cambia. Timothy Keller dijo en una ocasión: preocuparte por el día de mañana es pensar que Dios no lo hará bien. Y la amargura por lo de ayer es pensar que Dios se equivocó. Dios no se equivoca. Dios tiene cuidado de cada detalle en nuestras vidas. Iglesia, somos hijos de un Dios incomparable. Nos acercamos a un Dios incomparable, adoramos a un Dios incomparable, servimos a un Dios incomparable. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánta reverencia marca tu corazón cuando tú te acercas a Dios? ¿Saben qué es triste? Aún nuestra falta de reverencia cuando escuchamos la palabra. Nuestra falta de reverencia, aún cuando escuchamos la palabra. Algunos saben que yo realmente no miro a las personas por un asunto personal, sino que tengo como puntos donde llevo mi atención. Entonces, no, lo que voy a decir no es porque vi, y esto es cierto y Dios lo sabe. Pero aún escuchar la palabra mientras chateas, mientras juegas en tu celular, mientras haces dibujitos, mientras te duermes, es irreverencia al Señor. Y tu irreverencia es porque tú no temes al Señor. Y probablemente tu ausencia de temor es porque no conoces al gran yo soy. Iglesia, Dios no puede ser burlado. El llamado de Dios no solo es a entender y comprender al gran yo soy, sino a tener una profunda reverencia hacia Él, que eso mueva nuestros corazones, que nos acercamos a un Dios santo, siempre nos acercamos a un Dios santo. Vamos a orar.